Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Un degüello de sol les muestra la tarde. Se han dormido las luces del pedregal y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, el arriero va. Amalaya la noche traiga recuerdos que hagan menos pesada la soledad. Como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Voy a comenzar este segmento con una canción de Atahualpa Yupanqui titulada El Arriero. Este es uno de los cantores a los temas de la exclusión social, de la discriminación de los pueblos originarios, de los trabajadores y trabajadoras del campo. Bueno, pero vamos a hablar de la clase dominante y su condición de una clase racista, patriarcal, machista y ecocida. Ecocida tiene que ver con la destrucción de la naturaleza, la muerte de la naturaleza no humana, de lo que rodea a los seres humanos. La clase dominante, gobernante de nuestro país, que tiene en su centro al imperialismo de los Estados Unidos, es en gran medida racista. Eso viene desde la colonia, la supremacía blanca, con la modalidad de anti-haitianismo. Ha habido una manipulación de la historia con esos fines. Como Haití es un Haití
con mucho componente de africanidad, de negritud, entonces se desprecia ese pueblo. La modalidad del racismo aquí es antihaitiana, pero fomenta el racismo contra los nacionales de ese país, de un país hermano, los sobreexplota, los casi esclaviza, los discrimina y abusa de su empobrecimiento, pero también de sus descendientes en el país y de los negros y negras dominicanas. La cultura hegemónica, además, asume el patrón de belleza blanca. Todo el sistema de prejuicios racistas de matriz occidental, caucásica, lo que fomenta el desprecio hacia la persona con otra característica étnica, asiática, de lo que le llaman indígena, manipula los mestizos, manipula los conceptos de belleza para mercantilizarlos. El antihaitianismo como construcción ideológica nutre el sistema de explotación insular que sobreexplota al pueblo haitiano, deprime los salarios de los trabajadores y trabajadoras dominicanas en toda la isla, potencia el empobrecimiento en ambas naciones, desune a ambos pueblos y lo hace presa mucho más fácil de sus respectivas oligarquías capitalistas. La de Haití es terriblemente opresora y opulenta, y de las corporaciones imperialistas, las que incrementan sus capitales y su riqueza por esa vía. Hay que ver los multimillonarios que hay aquí en Haití, y tienen asociaciones entre ellos. El caso de Billo, que tiene su enllave con los Bonetti. El capitalismo en nuestro país es un capitalismo, además, patriarcal, machista, porque discrimina, explota con más crueldad a nuestras mujeres y garantiza que ellas sean una especie de propiedad de los hombres, considerándolas como seres inferiores, instrumento de placer sexual y esclava del trabajo doméstico no pagado. Instrumento de placer sexual para el hombre, simplemente. Muchas veces, hombres que ni siquiera satisfacen a las mujeres, pero ellos sí. Y cuando ellas se separan, entonces la golpean, la matan. El trabajo doméstico no pagado por las madres, o no reconocido, no valorado, o a lo sumo muy mal pagado. Pero, además, todo el tema se mezcla, el tema del dominio de clase con el machismo, la opresión de género. La ideología dominante en este aspecto tiene como centro al hombre, le llaman a eso androcentrismo, e inculca además la homofobia, esto es el rechazo y la discriminación de la homosexualidad, reprimiendo la libertad de opción sexual, que está en mucha naturaleza, no es una cosa que se escoge voluntariamente, simplemente. El poder capitalista en este país está impregnado, saturado de cultura, lo que se llama cultura adultocéntrica, es decir, una especie de dictadura sobre niños, niñas y jóvenes que menosprecia, subordina, relega la juventud y que incluso maltrata a los niños y niñas. Bueno, tenemos un código penal que ha consagrado las pelas y el maltrato a los niños. Y usa las energías y habilidades y talentos de uno y de otro a favor de los adultos. Ese adultocentrismo impone, en consecuencia, dentro de la dictadura del gran capital, la dictadura de los adultos contra los jóvenes y menores de edad de todos los sexos. El capitalismo vigente es, en consecuencia, o mejor dicho, no es solo un modo de producción, no es solo una economía y una dominación social, es además cultura, es ideología, pensamiento,
al servicio de la explotación, porque incluso se dice que eso es natural, que haya ricos y pobres, y se obvian las causas. El empobrecimiento de los seres humanos es encubierto, y del patrimonio natural se ve como natural. Está al servicio del enriquecimiento escandaloso de unos pocos, de eso hemos hablado bastante, del bienestar de una parte limitada de la sociedad y de la alienación, la confusión del pueblo, que entonces tiende a reproducir antivalores que le posibilita dominar la mente de los seres humanos. El capitalismo no solo se impone a través de la propiedad privada altamente concentrada, de su control del Estado, de sus cuerpos militares, de sus mecanismos de explotación y exclusión y represión, sino además y sobre todo de su cultura, de su ideología, de sus poderosos medios de comunicación para imponerla, para dominar las mentes, para sustituir la realidad por fantasía, por mito, para darle peso a lo virtual y no a lo real, mentiras encubiertas, conceptualizaciones funcionales a su constante reproducción material y la reproducción política e ideológica, la apropiación del producto de trabajo ajeno, el saqueo de la naturaleza y del patrimonio histórico-cultural, la sobreexplotación de las mujeres, de jóvenes, de menores de edad y de inmigrantes, la especulación con el dinero, la ganancia, la discriminación racial para abusar, la salud como negocio, la educación como negocio, están sustentadas en un conjunto de ideas y conceptos que esconden la realidad, que encubren la verdad, que presenta como natural la explotación, la exclusión, el empobrecimiento de la mayoría y las discriminaciones de todo tipo. Pausamos, pero antes otra canción de Atahualpa Yupanqui, titulada La Pobrecita. Le llaman la pobrecita porque esta samba nació en los ranchos con una guitarra mal encordada. La cantan siempre los tucumanos con una guitarra mal encordada. La cantan siempre los tucumanos. Allá en los cañaverales, cuando la noche viene llegando, por entre los surcos se ven de lejos los tucutucos de los cigarros. Por entre los surcos se ven de lejos los tucutucos de los cigarros. Solcito del camino, lunita de mis pagos, en la pobrecita samba del surco cantan sus penas los tucumanos. Cantan sus penas los tucumanos. Mi samba no canta dichas, solo pesares tiene el paisano. Con las hilachitas de una esperanza forman sus sueños los tucumanos. Con las hilachitas de una esperanza forman sus sueños los tucumanos. Conozco la triste pena de las ausencias y del mal pago. En mi noche larga prenden su fuego los tucutucos del desengaño. En mi noche larga prenden su fuego los tucutucos del desengaño. Solcito del camino,
lunita de mis vagos, en la pobrecita zamba del surco cantan sus penas los tucumanos. La, 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 cantan sus penas los tucumanos. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero se estremecen las montañas de la Cordillera Central. A 53 años del asesinato de Francis Caamaño, vamos a caminar tras las huellas de Caamaño en la 11ª caminata dedicada a la señora Fabiola Vélez, viuda Caamaño. Báñate del aroma y el paisaje de las montañas de Ocoa tras las huellas de Caamaño, por el bien de tu salud, para seguir el ejemplo del líder que sigue marcando la luz de la esperanza para el pueblo dominicano a caminar tras las huellas de Caamaño, partiendo desde las charcas y atravesando las comunidades de Los Guanos, Rancho del Pino, El Palmar, El Cercado, Mancebo, La Mesa de Domingo, La Nuez, hasta llegar a Nizaito, donde cayó herido y luego asesinado el coronel Caamaño. Vamos tras las huellas de Caamaño. Invitan Colectivo Caracoles y Fundación Caamaño.